Frente a la pantalla. El surgimiento de figuras como Francia Márquez en la política ha generado comentarios racistas por parte de algunos periodistas y también entre personajes públicos que difunden estos mensajes en sus redes sociales. ¿Los medios han actuado correctamente frente a esta situación? Lo veremos hoy frente a la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan... Hola, mi nombre es Edna Liliana Valencia, periodista orgullosamente afrocolombiana, periodista en medios de comunicación desde hace más de 15 años, escritora y activista afrofeminista, interseccional, antirracista, una mujer africana nacida en Colombia, una mujer chocuana nacida en Bogotá y bueno, con mucho para contarles. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy periodista, gestora cultural y directora de la revista digital Vive Afro. Soy Yajaira Perea, comunicadora social y presentadora. Para empezar, veamos cómo identificar el racismo en los periodistas. Por supuesto que los periodistas sencillamente soy una periodista más, el reflejo de una sociedad. Tan racistas somos los periodistas como los médicos, los abogados y los profesores, que en sus aulas de clase solamente enseñan historia europea. No sabemos nada de los pueblos indígenas colombianos en los colegios, no sabemos nada de los pueblos afrodescendientes. Y luego pretendemos que al llegar personas afrodescendientes a X espacio de representación o de poder, los periodistas sepan cómo hablar de ellos. Por supuesto no lo saben, igual que en Colombia ninguna persona sabe en esencia cómo tratar los temas afro, o muy pocas personas lo saben. No sabemos siquiera si decir negro o afrocolombiano o afrodescendiente. Cuando vemos a una persona con el cabello afronatural queremos tocarle la cabeza y hay un montón de curiosidades, de vacíos y de desconocimiento frente al tema. Así que básicamente vemos como los periodistas fácilmente caen en conceptos racistas que están normalizados además. Mucha gente escucha conceptos racistas y ni siquiera lo nota porque eso está normalizado. También hay otros periodistas que ya llegan a extremos donde todo el mundo alcanza a evidenciar que son racistas. Por ejemplo, al decir que Francia Márquez, cualquier persona al lado de ella se vería como muy estrato 6, muy maja y muy mona. Eso ya evidentemente es una comparación racista. El racismo tiene formas directas y que también tiene formas sutiles, ¿sí? Las formas directas, obviamente, cuando se dan insultos que tienen que ver con tu color de piel, que tienen que ver con tus rasgos fenotípicos, que tienen que ver con tu corporalidad, que tienen que ver con unas supuestas capacidades intelectuales que a las comunidades afro se les ha desconocido. Estas son formas directas y también hay formas sutiles que muchas veces no identificamos y que por eso la gente muchas veces dice, pero eso no es racismo. Y esas formas las encontramos justamente en palabras que se utilizan, en adjetivos, en algunos comentarios también que parecen chistosos o que los hacen como broma, pero que tienen una carga y un significado de trasfondo muy fuerte. El racismo, al igual que en cualquier otro espacio en el que convivamos, se puede identificar por medio de actos o situaciones que están mediadas por la discriminación, por los estereotipos que al final juegan en contra de los profesionales, en este caso de los periodistas. ¿Qué hacen los periodistas cuando emiten comentarios racistas? Bueno, nuevamente decir que los periodistas sufren de lo mismo que sufrimos todos y todas las personas del mundo, incluso algunas personas afrodescendientes. Pero el punto aquí es el siguiente, a todos, todas, todes, nos cuesta reconocer que somos racistas. Si a muchos les cuesta reconocer que son machistas, ¿qué será lo que nos cuesta reconocer que somos racistas? Cuando tú le dices a alguien, mira, estás cometiendo un acto de racismo, la persona automáticamente dice, no, ¿cómo se te ocurre si yo tengo un vecino negro y yo todos los días lo saludo? Yo tengo un amigo negrito en el barrio y yo lo trato bien y creemos que por eso no somos racistas. Somos racistas desde el punto de vista en que no estamos acostumbradas a ver personas negras en espacios de representación, de poder, de participación. Estamos más bien acostumbrados a ver a la gente afro en espacios como el servicio doméstico, en espacios como la servidumbre, en espacios de subordinación. Tan pronto nos cambian ese orden al cual estamos acostumbrados, surgen comentarios racistas y eso es lo que le está pasando a los periodistas hoy en día al hablar del contexto actual y de todo lo que está pasando a partir del 13 de marzo, cuando Francia Márquez llegó a un puesto muy importante en la consulta de su partido. Entonces, por supuesto que nos cuesta reconocerlo, empezando porque este país
esta nación colombiana, no ha reconocido que la educación que imparte en todas sus aulas es una educación racista. Y si les pregunto cuál es la historia de los afrodescendientes en Colombia, van a decir, sí, es que los negros fueron esclavos y ya. Y estamos desconociendo sistemáticamente que África es la cuna de la humanidad, que lo de África fue invasión, genocidio y esclavización, pero que esa esclavización fue la base del desarrollo económico y cultural de Colombia o de la Colombia que conocemos hoy en día, junto con los indígenas, por supuesto, los campesinos y los mestizos. Cuando desconocemos esa historia, estamos educando gente racista, donde no deberíamos seguir teniendo estatuas de los invasores españoles y europeos en nuestros países, donde los libros de historia deberían contar también los aportes de los afrocolombianos, los indígenas y los gitanos a la construcción de este país. Eso depende. Hay periodistas que obviamente caen en cuenta después de haber hecho algún comentario y que socialmente o a través de las redes sociales hoy en día la comunidad se manifiesta y muchas personas que no son afro también identifican que fue un acto racista y salen a disculparse públicamente. Otros no lo aceptan, ¿sí? Otras personas o otros periodistas todavía no entienden tampoco cuáles son las connotaciones del racismo y no lo aceptan, entonces vemos las dos caras de la moneda. Cuesta aceptarlo porque para muchas personas es difícil reconocerse como racista o que la mayoría de sus opiniones o conceptos están basados en ideas estereotipadas. Creo que esa es la razón principal. ¿Qué hacen los medios al identificar comentarios racistas de sus periodistas? La misma pregunta hecha por un medio de comunicación como en el que me encuentro hoy nos dice que los medios están preguntando por el qué hacer en estos casos y me parece que ese es un buen inicio. Antes ni siquiera nos preguntábamos qué hacer en un caso de racismo. En Colombia hemos visto televisión racista toda la existencia y eso a nadie le preocupaba. No se hacían programas como este preguntándose, bueno, ¿esto será racista sí o no? ¿Y qué debe hacer un medio de comunicación? Lo primero que tendríamos que hacer, desde mi concepto, es dejar de normalizar el racismo. El racismo no es un tema de pedir disculpas y ya. El racismo no es algo que debamos pasar por alto. Entonces tenemos empleados que si se roban algo, los despiden. Que si dicen una mentira, los despiden. Pero que si son racistas, no los despiden, no pasa nada. Y resulta que cuando hay una situación de opresión y nos ponemos en un lugar neutral, estamos automáticamente poniéndonos del lado del opresor. No podemos ser neutrales en un caso de machismo, ni de racismo, ni de clasismo, ni de, por ejemplo, maltrato animal. Así que los medios de comunicación colombianos que tienen periodistas que hacen comentarios racistas y los dejan pasar por alto, se están convirtiendo en racistas también. ¿Esto por qué? Porque el racismo está normalizado en Colombia. Todavía pasa que cuando personas como yo, que soy periodista, decimos en Colombia hay racismo, nos dicen resentidos, nos dicen que es que nosotros somos los que nos autodiscriminamos y eso es una doble discriminación porque me estás negando lo que me está afectando a mí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los medios de comunicación? Una vez más me incluyo. Una revisión de si los mismos directores, por ejemplo, tienen los mismos sesgos que sus periodistas racistas y eso les permite normalizar ese comportamiento. Deberíamos preguntarnos si el lenguaje que utilizamos es realmente el políticamente correcto o no. Y por último, debo decir, hay que desaprender para reaprender. Desaprender la historia eurocentrada que nos han contado y reaprender una historia más justa con lo que es Colombia como país diverso. Cierro diciendo esto, el antirracismo se aprende. Esto no es un tema de simple intuición. Así como nos educaron de forma racista, tenemos que desaprender eso y volver a educarnos. ¿Cómo? Miren, voy a dar un ejemplo. Edna Liliana, danos un taller de periodismo antirracista. Y eso se aprende, eso no se aprende, eso es un tema que toca estudiarlo. ¿Sí? Toca aprender, si es que se dice negro, afrodescendiente, afroamericano, afrocolombiano, raizal o palenquero, qué significa la lengua palenquera, dónde está y por qué. Eso tenemos que aprenderlo, porque en el colegio no nos lo enseñan. Y los periodistas sí que tendríamos que saber esto porque estamos hablando de la población colombiana que es diversa, donde hay 15 millones de afrodescendientes, donde hay 115 pueblos indígenas que todavía perviven, donde hay población gitana y nosotros no sabemos distinguir entre los yanaconas y los guambianos, no sabemos distinguir entre un raizal y un palenquero. Entonces es un tema también de conocimiento de lo que es nuestro país, que no se reduce al Congreso, el Transmilenio y lo que pasa con las elecciones. Por lo menos en estas elecciones presidenciales que hemos visto cómo se han atacado personas afrocolombianas por su color de piel, por ser personas negras, de parte de diferentes periodistas, de parte de diferentes medios, incluso con titulares bastante fuertes.
y que denotan justamente un desconocimiento frente a lo que es el racismo, deberían hacer los medios primero, pues capacitar a los periodistas. Es muy importante destacar que en los pensum de comunicación actual, de periodismo, de comunicación social de las universidades, no existen materias que tengan relación directa con las comunidades étnicas, ¿sí? E insisto que hay que estudiar, hay que conocer, hay que entender cómo funciona el racismo y la discriminación racial para no caer en estos errores. Y lo segundo es que los medios de comunicación tomen acciones también frente a lo que sus periodistas dicen, ¿sí? Son canales de comunicación masivos que llegan a muchas personas y no se puede quedar solamente en un perdón público, sino que hay que resarcir todos estos actos de racismo de una manera mucho más profunda. Cuando somos los periodistas que por alguna razón incurrimos en estas prácticas, lo más importante es ser conscientes de que eso ocurrió y evaluar posibilidades para evitar que suceda nuevamente. La tolerancia cero es importante para evitar normalizar situaciones de racismo, de intolerancia, mensajes de odio también. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué debería hacer la audiencia si un periodista emite comentarios racistas? Debería denunciar y estar muy pendiente de que no vuelva a suceder. Deben haber como una especie de sanción porque de todas maneras se supone que el periodista tiene que ser objetivo y no debe dar una opinión personal. No hay lugar para eso y que si alguien comete esta clase de faltas, pienso que debe ser sancionado. Se debería hacer público y denunciar a la persona. Pienso que se debería ignorar, que es en una sociedad donde eso ya no debería pasar. Debería haber un mecanismo de realimentación que le permita a la audiencia reportar este tipo de actividades y ejercer un mayor control sobre las expresiones que utilizan los periodistas. La audiencia debería pronunciarse inmediatamente y asegurarse de que ese tipo de acciones no se repitan. Yo creo que la audiencia debería dejar de ver esos programas donde se usa ese tipo de vocabulario y pues principalmente también pienso que deberían haber formas de educar de una manera más responsable al televidente. Pues personalmente me molestaría porque todos tenemos los mismos derechos, no tiene nada que ver el color, la estatura, la nacionalidad, los rasgos, todos somos iguales, todos tenemos opiniones importantes y todos somos inteligentes a nuestras maneras. Denunciarlo y rechazarlo también públicamente y enviar de pronto un comunicado a la cadena. La audiencia debería dirigirse a algún ente que regulara estos medios, pues al tratarse de un poder comunicativo, el cual tiene una influencia muy grande sobre la opinión de las mismas audiencias y puede llegar incluso a sesgarlas. En este tema, ¿cuál es el aporte de periodistas afrodescendientes en las salas de redacción? Es muy importante que las salas de redacción sean diversas, que haya presencia de periodistas afrodescendientes, no porque somos afrodescendientes en sí, sino porque somos periodistas, tan buenos como todos los demás, porque hay periodistas afrodescendientes y no somos una excepción. No somos las 5 que hemos podido pasar por un set de noticias, hay muchos y muchas más. Entonces lo justo es que todas las poblaciones tengan el derecho a ejercer su profesión sin dejar de ser miembros de una comunidad o de un grupo cultural. Y a las mujeres afro, por ejemplo, nos piden casi que renunciemos a nuestra negritud para estar en los medios, que alicemos nuestro cabello, que nos maquillemos con piel muy clara, que no usemos colores tan folclóricos, por ejemplo. Entonces, eso está muy mal, pero sencillamente debería haber redacciones diversas, donde haya afros, indígenas, mujeres trans, mujeres lesbianas, madres cabeza de hogar, y que eso nos permita varias miradas del país. Cuando los medios tienen únicamente hombres blancos sentados analizando los puntos de vista de lo que ocurre, pues tenemos una visión muy lineal del acontecer nacional. Sin embargo, debo decir que si bien la presencia de personajes, digamos, de periodistas, redactores, directores afro en los medios de comunicación es fundamental, también por un tema de representación, porque es que nosotros existimos y somos parte de Colombia y queremos vernos en los espacios de representación. También debo decir que la presencia de un periodista afro no exime al medio de cometer o, digamos, de caer en errores racistas. El ejemplo es el siguiente. Así como no toda mujer
es feminista, tener un periodista negro, me refiero a alguien de piel oscura en una redacción, no garantiza que evitemos el racismo. Tiene que ser un periodista afrodescendiente, afrocolombiano, que esté formado en el antirracismo, que sepa hablar de estos temas, porque tenemos también muchos periodistas afro reproduciendo los conceptos racistas de las personas no afro. Entonces no podemos pensar que porque pusimos un chocuano, alguien de Buenaventura, alguien de Cartagena, entonces ya en este canal no hay racismo. Eso podría ser un fenómeno que para mí se llama negro decorativo. Lo llaman también tokenismo. Entonces ponemos una persona de piel oscura en esta redacción o en este set de noticias para que nos colemos como canal que no es racista. No es que acá hay un negro, no somos racistas, pero no nos interesa que esta persona negra desarrolle contenidos de la población afro, ni intervenga cuando cometemos actos de racismo o cuando usamos conceptos racistas. Es muy importante, primero, que si hay periodistas que sean afrocolombianos, que sean negros o negras en las salas de redacción, puedan tener una conciencia sobre lo que significa que ellos estén o que ellas estén ahí en ese espacio representando también a una comunidad. Y lo segundo es que es importante también que las salas de redacción cada día incluyan personas diversas, ¿sí? Y la diversidad incluye personas afrocolombianas, personas indígenas, que también hay periodistas y comunicadores indígenas, periodistas y comunicadores de las comunidades LGTBIQ, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene una mirada especial, profunda de las comunidades, y eso aporta realmente a tener una información que vaya alineada realmente a la diversidad del país. Al tener una sala de redacción con distintas vistas, con distintas opiniones o formas de ver el mundo, podría enriquecer la misma manera en la que se abordan los temas que cuando son centralizados solamente en Bogotá. Y el hecho de que haya periodistas, presentadores y equipos también de producción conformados por personas afro, lo que habla y lo que muestra es que se están abriendo esas puertas para que podamos también estar ahí y aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia de vida a los espacios periodísticos. Los entrevistados a veces lanzan comentarios racistas. ¿Qué hacen los medios o sus periodistas? Yo pienso que los límites de la libertad de expresión todos los tenemos claros, solamente que a veces somos flexibles cuando no nos afecta directamente. Por supuesto que la libertad de expresión raya con los límites del respeto. Entonces, lo primero con el racismo es denunciarlo. Alguien dijo una palabra racista, digamos, oiga, eso es racismo, eso está mal. Tenemos que decirlo. Oye, eso que estás diciendo es racista, por favor, retráctate o pide disculpas. Y si la cosa merece demanda, demanda. En Colombia existe la ley, esta es la ley 1482 de 2011, que es la ley antidiscriminación. En Colombia el racismo es un delito que puede dar cárcel, porque mata gente, porque se lleva potenciales de los niños, de los estudiantes, y digamos que nos hace atrasarnos como nación. Este es un asunto complejo, pero yo pienso que cuando hay algún invitado o invitada que lanza un comentario o una expresión racista, si bien en ese momento tal vez no se le pueda decir, sí considero que si el periodista identifica esto, al finalizar lo puede hacer caer en cuenta de ese comentario que hizo. El racismo claramente no es una opinión, no es un concepto, es un delito. Entonces, asimismo debería abordarse si estamos en una entrevista, no sé, en un directo o con un invitado, conversando algún tema de interés, así como el invitado lo expresa, podría también expresarse como un momento, ¿qué quiere decir con esto? O este planteamiento no me parece que esté correcto por esta razón, y continuar la temática. Creo que es importante que seamos capaces de poner ese tema sobre la mesa, hablar y conversar sobre él. Eso haría una gran diferencia. Después de comerciales, veremos qué impacto tienen las declaraciones racistas de famosos y personajes públicos. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Veamos qué impacto tienen las declaraciones racistas de famosos y personajes públicos. Muchas personas en Colombia, la gran mayoría, desde mi concepto, son racistas.
porque nos han educado de esa manera, eso ya lo expliqué. Y tenemos aprisionado entre pecho y espalda un odio hacia todo lo africano que estamos conteniendo todo el tiempo porque sabemos en el fondo que no está bien, pero que tan pronto podemos lo dejamos salir. Estamos viendo cómo recientemente personajes reconocidos de Colombia, así como mucha gente no tan conocida en las redes sociales, ha dejado salir eso que realmente piensan de los negros, comparándolos con animales, diciendo que eso que es para vender mochilas, para emplear servicio, pero no para que estén en puestos de poder, por ejemplo. Entonces, yo lo que siento que está pasando es que además me parece que tiene su lado positivo, el racismo que ha habido siempre en Colombia está saliendo a flote. Lo que los racistas no están identificando es que nos están haciendo un favor, porque a partir de ahora Colombia no puede negar que es un país racista, ¿cierto? Cuando tantas personas visibles y figuras públicas de Colombia lanzan expresiones racistas es porque está mostrando un síntoma superficial de un problema mucho más profundo. Esta es una sociedad que es racista y por lo menos ahora tenemos un enemigo claro, ¿cierto? Sin embargo, por supuesto que cuando vemos que un personaje público lanza una expresión racista, muchos se le unen, ¿no? Entonces pasa esto. Ay, es que parece King Kong. Sí, parece King Kong, parece... Y se empieza a evolucionar esa idea y a crecer, esa bola de nieve que termina sencillamente demostrando que nosotros no estamos locos, que el racismo en Colombia sí existe, que es un problema que deberíamos preguntarnos y que deberíamos tomar acciones para resolverlo. Es importante destacar y que los televidentes sepan que los medios de comunicación crean una realidad social, crean una visión de mundo, crean un imaginario sobre las comunidades. Y estos ataques racistas justamente lo que hacen es perpetuar ideas sesgadas, estereotipos, ideas contrarias a lo que son las comunidades afro y que no permiten esa reivindicación de derechos como sujetos humanos. Ese es el claro ejemplo de que a nuestro país aún le queda mucha tela por cortar en esta materia y que a su vez es una oportunidad para poder trabajar en eso. ¿Qué han hecho los medios con esos comentarios? Cada quien le da un manejo distinto. Hay medios que únicamente han puesto estas noticias en las redes y han dejado que la gente se desahogue en los comentarios y desarrolle el debate sin responsabilizarse del tema o sin plantear una posición frente al tema, ¿sí? Sencillamente decir, no sé, tal cantante dijo esto de tal persona, ¿cierto? Y ya, el medio no dice si eso está bien o está mal. Dejan que sea la gente la que desarrolle el debate en los comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, cosa que no me parece del todo negativa. Finalmente es la gente la que tiene que hacerse esta reflexión. Sin embargo, yo pienso que al unísono los medios de comunicación de Colombia deberían rechazar el racismo, así como todos los colegios y universidades de Colombia al unísono deberían rechazar el racismo. Deberían en sus códigos de comportamiento rechazar el racismo. Deberían aplicar el decreto 1122 del 98, Cátedra de Estudios Afrocolombianos, según la cual todos los establecimientos públicos y privados de educación formal deben enseñar la historia de África desde un punto de vista distinto a la esclavitud. Entonces es la sociedad colombiana la que al unísono debería rechazar el racismo, siendo el país con la población afrodescendiente más grande de América Latina, una población equivalente a la de Senegal, un país africano es lo que es dentro de Colombia. Yo pienso que lo único posible frente al racismo es rechazarlo, que todos como sociedad digamos, esto en Colombia no va a seguir ocurriendo, y ahí es que vamos a tener un cambio. Los medios de comunicación quieren clics, quieren muchos compartidos, muchos me gusta, ¿sí? Que esto significa obviamente temas de monetización y económicos. Entonces siento que justamente los medios de comunicación, sobre todo los masivos, banalizan las polémicas que se generan frente a estos temas del racismo, ¿sí? Y yo creo que hay que darle una mirada mucho más a profundidad. Lo que he visto es que frente a estos comentarios, bueno, terminan siendo noticia, terminan siendo un tema de conversación, pero le falta abordar o agregar a esos aspectos la crítica. El personaje dijo esto, tenemos aquí a un especialista en temas de género o en temas étnicos, poner el tema sobre la mesa, conversar, discutir y entender por qué no está bien. Se habla de cancelar artistas y famosos por sus comentarios racistas. ¿Tiene algún efecto o la audiencia podría hacer algo distinto? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla.
Seguimos con Frente a la pantalla. Frente a la pantalla. La audiencia opina. ¿Qué debería hacer la audiencia frente a comentarios racistas de famosos o personajes públicos? Denunciarlos y de pronto dejar de seguirlos, dejar de estar pendiente de lo que ellos dicen porque están muy equivocados, y eso es falta de cultura y falta de ser personas de parte de ellos. Debemos empezar por dejar de seguir a estas personas y de alguna u otra manera que sientan que eso que están haciendo no está bien hecho. Optar por denunciarlos o dar tu opinión de que no estás de acuerdo con esta situación. Uno tiene derecho a decidir y simplemente no ver. Debería haber un control público. De alguna manera, el hecho de que seas un personaje famoso implica una responsabilidad sobre los comentarios que ejerces. Entonces, en ese sentido, el mismo control de quien te hace famoso evita que las personas realicen este tipo de comentarios. La audiencia tiene que pronunciarse y recalcar la importancia del respeto. El respeto es fundamental en un país como el nuestro. Debería existir como un mecanismo más responsable para regular a estas personas que salen a exponer sus ideas. Totalmente expresar su rechazo. Yo creo que ya estamos en una época donde eso no cabe. Entonces, expresarlo públicamente, para eso también son los medios sociales, y hacerle ver también al artista que se equivocó o al famoso que se equivocó. Pero yo creo que es un tema de pedagogía conjunta, donde cada vez vamos elevando la cultura alrededor de eso. Igual que con los medios, debería haber alguna especie de ente que los regulara, pero al final es la persona quien tiene el control de si decide seguir a esa persona, no seguirla, o incluso pues hacer caso o no al mensaje que están tratando de transmitir. Se habla de cancelar artistas y famosos por sus comentarios racistas. ¿Tiene algún efecto o la audiencia podría hacer algo distinto? Que digamos, bueno, a tal artista no lo voy a volver a ir a ver en concierto. No, yo por lo menos no, y voy a ponerme en contra cada vez que un empresario lo contrate, para que el racismo deje de ser un chiste en Colombia y empiece a ser una cosa que es realmente castigada, que podría ser castigada por ley, porque hay una ley antidiscriminación que modificó el Código Penal de Colombia, pero que si no, al menos sea sancionada por la sociedad, que se pone la mano en el corazón y dice, no vamos a permitir más el racismo. Lo llamaría penalización social, ¿sí? Y esa penalización social contra el racismo creo que sí es importante y hay que hacerlo. Y sobre todo, que no hacen nada para reparar ese hecho racista ante la comunidad. La cancelación es un tema muy complejo que debe abordarse con mucho cuidado, pero creo que deberíamos partir de la premisa de tolerancia cero. Es decir, todos tenemos una responsabilidad cuando emitimos una opinión, mucho más cuando se trata de un personaje público. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 745-5203. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde.